llegué a la compañía en el año 85 para preparar el elenco del Médico de su Honra, cuyo estreno se iba a producir en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Y posteriormente, en octubre, vinimos a España en el Teatro de la Comedia, que había sido alquilado como sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ese espectáculo que había gustado relativamente, pero había gustado en Buenos Aires, que había gustado en Sevilla a pesar del calor, no gustó absolutamente nada. Yo creo que lo que ocurrió con esa función fue que era excesivamente moderna el planteamiento, la concepción, la puesta en escena para el teatro clásico que se estaba haciendo en ese momento. Pero creo que fue una función muy arriesgada. Pero bueno, siguió caminando, se fue por distintos lugares, estuvimos también en América y acabó en la ciudad alemana de Bamberg, que hacen un festival de Calderón, y allí es donde acaba El Médico de su Honra. Los Locos de Valencia, que fue la segunda función de la compañía, un montaje absolutamente distinto, otro texto que tampoco encajaba en lo que la gente pensaba de esta compañía. ¿Dónde está La vida al sueño? ¿Dónde están estos grandes textos? Aquí entró María Luisa Merlo para hacer otro de los papeles de la función de Los Locos de Valencia. Y Los Locos tuvo una trayectoria muy interesante. Gustó, fue una función totalmente distinta a la del Médico en todos los sentidos, conceptualmente, a nivel de diseño, de puesta en escena, de todo. Y con el tercer montaje fue cuando la compañía se consolida, cuando la compañía empieza a tener críticas espléndidas, cuando la compañía realmente se convierte en lo que ya va a ser a partir de entonces, ¿no? Que fue Antes que todo es mi dama. Antes que todo es mi dama fue un montaje absolutamente fantástico. Fue como una especie de metateatro, o el cine en el teatro en el cine. Fue un montaje complicadísimo. Con unas proyecciones cinematográficas de los mismos actores al mismo tiempo que estaban en la función. Gustó. Trabajamos mucho, Adolfo y yo, en esa concepción. Nos vimos muchísimas películas de la época de los años 30 del cine mudo, de representaciones teatrales que se habían hecho en cine en esos años, ¿no? Fue la función definitiva. Y en el año 89, pues decidimos intentar acercar los clásicos a más gente. Comenzamos entonces pues, a hacer una especie de tertulias con gentes de la cultura, con periodistas hablando de los clásicos, y se nos ocurrió la idea de hacer una especie de escuela de teatro clásico. Convocamos unas pruebas y se presentaron 400 actores. Se nos ocurrió llamar a una serie de grandes actores que habían interpretado verso a lo largo de sus carreras y que ellos dijesen la experiencia con el verso y que mostrasen cómo ellos entienden, dicen y creen que se debe decir el verso. Y para eso llamamos a Fernando Fernán Gómez, a Jesús Puente, a María Jesús Valdés, a Agustín González, a Emilia Gutiérrez Cava y a Paco Portes. El primer espectáculo de esa escuela fue El perro del hortelano, que la dirigió José Luis Saiz. El segundo espectáculo fue La noche toledana, que la dirigió Juan Pedro de Aguilar. Y el tercer espectáculo y último de la escuela fue El jardín de Falerina, y tuvo un gran éxito esa función. Muchos de sus alumnos ahora son gentes muy importantes dentro del mundo del teatro. Pepón Nieto, Laila Ripoll, Juan Jortero, José Luis Patiño. Y la escuela desapareció. Luego la retomó otra vez Eduardo Vasco cuando estuvo aquí, pero seguía la estela que iniciamos con la Escuela de Teatro Clásico. Que el otro pierda, sin saber que esto se obre por conformidad. A partir del 2000, mi vinculación con la compañía desaparece, una vinculación, digamos, física, ejecutiva, como queramos llamarla, ¿no? Eso no quiere decir que yo haya dejado de ser compañía, porque yo la compañía la llevo. En 2021 me llamaron para dirigir El Médico de su Honra, una reposición en el Festival de Alcalá de Henares. Y cuando yo monté la función no tenía que hacer nada, lo tenía todo aquí. Imaginaos todo ese trabajo durante todos esos meses para hacer El Médico de su Honra. Era un disco duro que yo tenía en la cabeza, ¿no? No tuvo prácticamente que recordar nada, lo tenía todo fresquísimo, ¿no? Porque fue
lo primero que se hizo, porque fue un trabajo muy complicado y porque fue apasionante. Y entonces eso se quedó ahí grabado, ¿no?